El valor de este día es la fortaleza y la fortaleza es un valor que se arraiga muy dentro de nosotros. No es algo exterior, sino que es más interior, o sea, es nuestra raíz verdaderamente. Y en los tiempos difíciles es cuando más la necesitamos y creo que es cuando menos somos capaces de sobrellevarla. La fortaleza nos, nos ayuda a ser personas más sólidas, a ser personas más estables, pero como digo, es importante ejercitarla y tener la confianza plena de que nosotros tenemos la suficiente valentía, la suficiente fuerza para poder salir adelante en cualquier circunstancia, porque en el momento de la tribulación, de las situaciones que nos tambalean, es donde la fortaleza es la que nos lleva a la victoria, la que nos lleva a la solución de los problemas. Nos hemos quedado en la estequiometría, solo queda pendiente la parte de aplicación. Ahora vamos a hacer ejercicios de aplicación y vamos a hacer dos tipos de ejercicios. Los que incluyen reactivo limitante y reactivo en exceso y el rendimiento porcentual. Esos dos tipos de ejercicios vamos a tratar de resolver esta vez. No son, como lo expliqué anteriormente, no son ejercicios que tengan mayor complicación porque técnicamente son conversiones. Entonces, en cuanto al reactivo limitante y el reactivo en exceso, vamos a tomar este ejemplo como base para poder solventar. A ver, dice el ejemplo así. La reacción entre aluminio y óxido de hierro 3 puede producir temperaturas cercanas a los 3000 grados Celsius, lo que se utiliza para soldar metales. A ver, tenemos la descripción del ejercicio, pero tenemos un acompañamiento también de la fórmula. A veces nos dan, como es este caso, el enunciado y también la fórmula, o sea, la ecuación. Pero no todo el tiempo puede ser así. Técnicamente nosotros conocemos las estructuras de ecuaciones y podríamos construir nosotros la ecuación desde cero. Aquí ya nos la dan. Tenemos entonces la interacción entre aluminio y el óxido de hierro, que nos da como resultado óxido de aluminio y hierro, ¿verdad? Que esta es una reacción de sustitución. A ver, me dicen también como información adicional que en un proceso, o sea, en el laboratorio, se hizo reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de óxido de hierro. Y nos piden calcular la masa en gramo de óxido de aluminio que se formará. O sea que nosotros tenemos que averiguar cuánto óxido de aluminio, o sea, este producto que está acá, se va a formar si yo cuento con 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido de hierro. Esos van a ser mis parámetros con los que voy a partir. Ahora, lo primero que hay que hacer siempre en un tipo de ejercicio de esto es revisar la ecuación. Revisamos la ecuación para ver si está balanceada. Revisamos que, bueno, basta con ver el aluminio, le echamos un vistazo al aluminio. Aquí tiene un aluminio. Al lado de los productos son 2. Eso quiere decir que la ecuación no está balanceada. Lo primero que hay que hacer entonces es balancear la ecuación. Ya teniendo la ecuación balanceada, o sea, ya aquí yo la pongo con el ajuste de coeficientes. Esto no tiene mayor complicación esta ecuación, ¿verdad? Dos aluminios, un óxido de hierro, da como resultado un óxido de aluminio más 2 mol de hierro. Ahí está balanceada la ecuación y entonces bajo esta ecuación ya balanceada, entonces sí podemos empezar a estructurar. ¿Qué es lo primero que hay que tomar en cuenta? Pues las masas que me dieron al principio. El enunciado del problema me decía que yo ocupé o cuento con 124 gramos de aluminio y 601 gramos de óxido de hierro. Recordando la clase anterior, es como poder decir que yo tengo tanta lechuga, tanto jamón y tantos panes. Con eso voy a partir y tengo que averiguar
cuánto óxido de aluminio voy a formar, así como en la clase anterior, cuántos pancitos hicimos. Entonces ahora ya tenemos números reales, valores verdaderos, y entonces a partir de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, les explico cuál va a ser la forma de solucionar esto. Como lo que tenemos que averiguar es cuánto de este producto se va a formar, entonces, fíjense bien, con lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Voy a trabajar los dos reactivos por separado. Si fueran más reactivos, tendría que ser lo mismo para todos los que están aquí, si fueran 3 o 4. Yo voy a hacer dos conversiones, una para el aluminio y otra para el hierro. ¿De qué manera? Bueno, yo tengo que averiguar si solo fuera cuestión del aluminio, generar óxido de aluminio, cuánto de este producto se formaría a partir de 124 gramos. Y si solo le correspondiera al óxido de hierro, a partir de 601 gramos, cuánto se va a formar de esto. Entonces lo que voy a hacer es una conversión. A partir de los 124 gramos de aluminio, cuánto de esto se va a formar. Cuando ya lo tenga, voy a hacer lo mismo con el hierro. O sea, planteado, vamos a hacer lo siguiente. Miren, como vamos a calcular la masa en gramos, que esa es la pregunta inicial, la masa en gramos de óxido de aluminio que se formará, y la única manera de hacerlo es encontrando el reactivo limitante. Entonces, esto que les acabo de mencionar, de partir de 124 o de 601, de acuerdo a los reactivos que tengo, es la única manera que tengo yo para saber cuál es mi reactivo limitante. O sea, quién va a generar menos producto. Ya lo vamos a aclarar aquí. Vean, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a convertir de mol de aluminio, o sea, vamos a partir de los moles de aluminio que tengo acá, a los moles de óxido de aluminio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces la conversión irá así. Vean, como a mí lo que me están dando son 124 gramos de aluminio. Con esto estoy partiendo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar estos gramos a mol, porque acuérdense, la estequiometría siempre genera relaciones entre compuestos distintos siempre y cuando se encuentren en mol. Entonces yo no puedo hacer ninguna relación si no paso cualquier unidad a mol. Eso es lo que voy a hacer. Yo lo tengo en 124 gramos, pero si no me sirve lo voy a pasar a mol. ¿Y cómo lo hago? Con la masa molecular. Un mol de aluminio, según la tabla, tiene una masa de 23 gramos. Ahí está. Entonces, si el aluminio tiene una masa de 23 gramos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Elimino gramo con gramo. Este gramo de aluminio se va con este gramo y digo 124 entre 23. Ahora bien, como ya haciendo esto, cancelo las unidades en gramos y ya tengo moles. Ya tengo moles de aluminio. Ya convertí en teoría estos gramos en mol. Pero lo que quiero saber es que esa cantidad de aluminio, cuánto óxido de aluminio me va a generar. Entonces, para esta relación, lo que voy a hacer es utilizar la estequiometría de la ecuación. Vean, ¿cuántos moles de aluminio hay según la ecuación? 2 mol de aluminio puro. Y 2 mol de aluminio puro se necesitan para generar 1 mol de óxido de aluminio. Repito, 2 mol de aluminio puro se necesitan para generar solo 1 mol de óxido de aluminio. Entonces, esta relación que me está dando la ecuación aquí me va a servir para pasar o hacer la relación de si tengo tanto aluminio, ¿cuánto óxido de aluminio puedo producir? Entonces, si tengo 124 gramos de aluminio, ¿cuánto óxido de aluminio puedo producir? Entonces genero la relación. Miren, 1 mol de óxido de aluminio. ¿De dónde saqué este 1 mol? De aquí, de la ecuación. Vea, el coeficiente aquí es 1. Entonces 1 mol de óxido de aluminio es generado por ¿cuántos mol de aluminio? 2 mol. Ahí está, 2 mol de aluminio. Entonces con esto elimino mol de aluminio con mol de aluminio y lo que me resulte de esto va a estar dado en unidades de mol de óxido de aluminio. O sea que lo que hice fue pasar de gramos de aluminio que tenía al inicio a averiguar cuántos moles de óxido de aluminio se pueden generar a partir de esta masa. Y entonces lo que voy a hacer es multiplicar 124, bueno, por 1 es lo mismo, entre 23, por 1 es lo mismo, entre 2. Y esto me da un total de
2.7 mol de óxido de aluminio. O sea que si solo dependiera del aluminio, a mí se me generara de producto 2.7 mol de óxido de aluminio. Eso es lo que se generaría. Entonces, pero esto de nada me sirve, yo tengo que comparar las cantidades. Entonces voy a hacer lo mismo, solo que ahora lo voy a hacer con el óxido de hierro. Entonces, como tengo que convertir justamente de moles de óxido de hierro a moles de óxido de aluminio, entonces quedaría así. El valor que me están dando es 601 gramos. Ya, lo voy a hacer justamente igual que arriba. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desaparecer esta unidad en gramo y lo que voy a hacer es pasarla a mol. Entonces, hay que sacar, en este caso, no la masa atómica, sino que la masa molecular. O sea, la masa del oxígeno y la masa del hierro sumado. Entonces sacamos esos valores y eso va a equivaler a 1 mol de óxido de hierro. Entonces la masa molecular del óxido de hierro es 159.7 gramos. Entonces cancelamos gramo con gramo y esto en teoría ya va a estar en mol. Una vez ya está en mol, con esta primera conversión, entonces vamos a hacer la relación que hay en la ecuación. Yo ya lo tengo en moles de óxido de hierro y según la ecuación dice que 1 mol de óxido de hierro, veamos, 1 mol de óxido de aluminio en este caso es generado por 1 mol de óxido de hierro, que está acá. Entonces, lo que sucede acá es que como la ecuación está de 1 a 1, si se fijan, el coeficiente del óxido de hierro es 1 y el coeficiente del óxido de aluminio es 1 también. Entonces, por eso lo dejamos de 1 a 1. Aquí ya no va a haber mayor variación. Entonces, lo que nos queda es pasarlo. 601 gramos de óxido de hierro por 1 entre 159.7. Esto ya no me genera ningún cambio. Entonces, el dato que me da es 3.76 mol de óxido de aluminio. A ver, ¿qué indica esto que hemos encontrado ahorita? Que si dependiera del aluminio, la cantidad de óxido de aluminio que se forma es 2.7. Pero si dependiera del óxido de hierro, se va a formar más, se va a formar 3.76. Ahora bien, ¿cuál de esos dos datos es el que voy a ocupar yo para procesarlo? Vean, en cuanto a la teoría, reactivo limitante decía que es el reactivo que se consume completamente y el que se consume antes, o sea que es el que me determina la cantidad de producto que se forma. ¿Cómo voy a saber cuál es el reactivo limitante? Pues el primero que se acabó. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, tengo dos respuestas. El aluminio solo genera 2.7 mol, mientras que el óxido de hierro genera 3.76. Si lo comparamos, ¿quién se acabó antes? Pues si se fijan, analizando, el aluminio se acabó cuando se formó 2.7 mol de óxido de aluminio. En ese momento el aluminio se acabó. Pero si solo hubiese dependido del óxido de hierro, se hubieran formado hasta 3.76 mol. O sea que yo puedo formar más producto con el óxido de hierro. Pero ¿qué pasó? El aluminio se acabó. Entonces, ¿quién es el que se acabó? El reactivo limitante. Entonces, aquí el reactivo limitante es el aluminio. De aquí en adelante, lo que podemos hacer para que sea un poco más fácil es aquel reactivo que me genere menos producto, ese es el reactivo limitante. Entonces, aquí podemos concluir que el aluminio es el reactivo limitante porque es el que genera menos cantidad de producto, 2.7 mol. Eso es lo que se va a generar de manera real, porque si yo quiero hacer 2.71 mol, ya no puedo porque ya no hay aluminio, entonces ya no es posible, aunque el óxido de hierro sobre, o sea que se pueda seguir haciendo más. Perfecto, entonces ese 2.7 mol de óxido de aluminio lo voy a convertir a gramo. ¿Por qué lo voy a convertir a gramo? Bueno, porque la misma pregunta, si volvemos al enunciado, que aquí está el fragmento, decía calcular la masa en gramos de óxido de aluminio que se formará. Ahora ya sabemos cuánto se forma de producto. Se forma 2.7 mol, pero como la pregunta me la hacen para contestarla en gramo, el 2.7 todavía no está correcto porque está en mol, hay que cambiar de unidad. Yo sé que esto es lo que se formó de producto, pero hay que pasarlo a gramo. Entonces lo que hacemos es una conversión más. Ese 2.7 mol de óxido de aluminio lo vamos a pasar a gramo con la masa molecular.
Y decimos entonces, un mol de óxido de aluminio equivale en gramos a 102 gramos de óxido de aluminio. Eliminamos entonces mol con mol y multiplicamos 2.7 por 102. ¿Cuánto producto se formó en realidad? Se forma 275.4 gramos de óxido de aluminio. Esa es la cantidad de gramos que se forma de producto. Muy bien. Ahora, ya averiguamos cuánto producto se formó. Ahora averigüemos cuánto reactivo me sobró, porque aquí me sobró un poco. Veamos. Vean. El reactivo en exceso se va a sacar de la siguiente manera. Tenemos aquí el acompañamiento de la ecuación, la ecuación ya balanceada, que es la que estamos usando. Entonces, ¿cuánto del reactivo en exceso quedó sin reaccionar al final? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si se acuerdan, el óxido de hierro tenía la capacidad de formar 3.76 mol de óxido de aluminio. Eso es lo que habíamos encontrado anteriormente. Pero esto no era posible hacerlo. ¿Por qué? Porque el aluminio se acababa. Y se acababa cuando se formaba 2.7 mol de óxido de aluminio. Entonces lo que hacemos es una resta. Restamos la cantidad máxima que podría generar el óxido de hierro, que es nuestro reactivo en exceso, ¿verdad? Porque nos quedó sobrante, menos la cantidad en mol que realmente se genera, que en este caso es 2.7, que era por la reacción total del aluminio, ¿verdad? Entonces eso nos da un 1.06 mol de diferencia, o sea que yo pude haber formado 1.06 mol extra de óxido de aluminio si no hubiese sido porque se acabó el aluminio. Yo hubiese generado 1.06 mol extra. Ahora bien, ese punto 1.06 mol extra que pude haber formado, yo lo tengo que pasar ahora, o sea, voy a hacer la conversión inversa. Voy a pasar ahora a averiguar a cuánto equivaldría de óxido de hierro. Entonces, vea, lo que voy a hacer acá es que voy a trasladar, en función de la relación de esta fórmula, voy a trasladar los moles de óxido de aluminio, que es lo que tengo, el 1.06, que fue lo que pude haber formado si hubiese habido aluminio suficiente. Entonces aquí tengo el mol de óxido de aluminio, ahora lo voy a trasladar a óxido de hierro. ¿Por qué pongo 1 y 1? Acuérdense, el óxido de aluminio del óxido de hierro está en proporción de 1 mol acá, y esto genera 1 mol de óxido de aluminio. Por eso lo pongo en 1 y 1. Si aquí hubiese un 3 y aquí hubiese un 5, entonces yo dijera 3 de óxido de hierro por 5 de óxido de aluminio. Hay que hacerle caso a la ecuación y a los coeficientes. Aquí está de 1 a 1, eso quiere decir que el valor no se modifica, o sea, tener 1.06 mol de producto de óxido de aluminio es igual a tener 1.06 mol de óxido de hierro, porque es lo que formaría de 1 a 1. Entonces, lo único que falta es pasarlo a gramo. ¿Y cómo lo pasamos a gramo? Con la masa molecular. Entonces, aquí al mol le multiplicamos el 159.7 gramos, que es la masa molecular, y tenemos un resultado de 169.2 gramos de óxido de hierro. Esa es la cantidad de gramos de óxido de hierro que sobró al final de la reacción porque se acabó el aluminio. Entonces a eso le llamamos reactivo en exceso, porque es lo que nos quedó. O sea que si conseguimos más aluminio, esa cantidad de gramos todavía podría seguir reaccionando. Muy bien. Ahora, hemos trabajado entonces reactivo limitante y reactivo en exceso. Ya hemos averiguado cómo se encuentra eso. Ahora vamos a hacer una cosa más, que sería el rendimiento porcentual, y para eso vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Nos dan aquí una leyenda que dice: en la industria del vanadio metálico, que se utiliza en aleaciones con acero, se puede obtener por la reacción del óxido de vanadio con calcio, que tenemos acá abajo. Óxido de vanadio con calcio a temperatura elevada, o sea, altas temperaturas. Si me dan aquí la
Me dan aquí la ecuación y me dicen, durante un proceso determinado, 1.54 por 10 a la 3 gramos de óxido de vanadio reacciona con 1.96 por 10 a la 3 gramos de calcio. Hay que calcular el porcentaje de rendimiento si se obtienen 803 gramos de vanadio en forma experimental. Me están diciendo que ya hicieron una prueba real y que tienen como resultado 803 gramos de vanadio. O sea, en el laboratorio lo hicieron, luego lo transformaron, lo pesaron y al final tenemos 803 gramos reales en el laboratorio. Ahora bien, lo que me están diciendo es que averigüe el rendimiento de esta reacción a partir de la estequiometría. O sea, lo que vamos a averiguar es cuál es el rendimiento teórico a partir de los cálculos que vamos a hacer y lo vamos a comparar con el rendimiento real, que es 803 gramos. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, acuérdense, antes de hacer cualquier cosa en estequiometría hay que balancear. Entonces, ya balanceada la ecuación me quedaría así. 5 mol de calcio, 1 mol de óxido de vanadio, dan como resultado 5 mol de óxido de calcio más 2 de vanadio. Entonces, ya teniendo mi ecuación balanceada, ahora sí me puedo ir a la resolución. Vean, partimos de dos cantidades en gramo, 1.96 por 10 a la 3 gramo y 1.54 por 10 a la 3 gramo también. Respectivamente calcio y óxido de vanadio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar el primer dato, el 1.96 por 10 a la 3, que lo podemos trabajar como 1960 gramos de calcio. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Estamos buscando el reactivo limitante. Eso es lo que vamos a averiguar ahorita. Y van a decir ustedes, ¿por qué vamos a buscar reactivo limitante si no nos están pidiendo eso? Pues resulta que vimos teóricamente en la clase anterior que reactivo limitante es equivalente a decir rendimiento teórico. Entonces vamos tras el rendimiento teórico para ocuparlo en la fórmula de rendimiento porcentual. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita, encontrar el reactivo limitante. Entonces ponemos nuestro punto de partida en gramos, 1960 gramos de calcio. Eso es con lo que contamos al inicio de la reacción. Vamos a pasarlo a mol. Acuérdense que siempre hay que utilizar las unidades en mol para hacer las relaciones, porque quiero ir de calcio a averiguar cuánto óxido de calcio puedo formar. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Un mol de calcio, según la tabla, equivale a 40 gramos, ¿verdad? Entonces, eliminamos gramo con gramo y ahora ya tenemos mol de calcio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, 5 mol de calcio, que es mi cantidad de partida, me está generando 2 mol de vanadio. Ahí está, 2 mol de vanadio. Entonces, como vamos a llegar hasta el producto, entonces la relación estequiométrica sería de 5 a 2. Ahí está. Muy bien. Entonces, moles de calcio se va con moles de calcio y me queda 2 moles de vanadio, ¿verdad? Entonces sería 1960 entre 40 por 2 entre 5. Esto sería 19.6 mol de vanadio. Así quedaría. Muy bien. Ya tenemos el primer dato, que serían 19.6 mol de vanadio. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con óxido de vanadio. Entonces, sería esto de la siguiente manera. Vamos a pasar los gramos a mol y sería 1 mol de óxido de vanadio según la fórmula molecular, 181.9 gramos de óxido de vanadio. Ahí está. Gramos se va con gramos, se eliminan estos dos y me queda mol. Ya, cuando me queda mol, entonces puedo hacer la relación. 1 mol, según la estequiometría, 1 mol de óxido de vanadio genera 2 mol de vanadio. Entonces, esto me quedaría así. 2 mol de vanadio son generados por la intervención de 1 mol de óxido de vanadio. Ahí está. Entonces, mol de óxido de vanadio se va con mol de óxido de vanadio y la respuesta me quedaría también en moles de vanadio. Solo que aquí me da 16.9 mol de vanadio. Entonces,
Haciendo el mismo procedimiento comparativo, tenemos que por parte del calcio se pueden formar hasta 19.6 mol de vanadio, pero dependiendo del óxido de vanadio, hasta 16.9 mol de vanadio. Entonces, como el óxido de vanadio genera la menor cantidad de vanadio metálico, entonces eso quiere decir que el reactivo limitante va a ser el óxido de vanadio, no va a ser el calcio, va a ser el óxido de vanadio, 19.6. Entonces, ese 19.6 se convierte en mi reactivo limitante, que como estamos en rendimiento porcentual, le vamos a cambiar el nombre, no le vamos a decir reactivo limitante, que es equivalente también, pero le vamos a llamar rendimiento teórico. Ese va a ser mi rendimiento teórico. Ahora, en mol no me sirve, lo tengo que cambiar a gramo. Entonces decimos 16.9 mol de vanadio y lo vamos a convertir a gramo. Según la tabla, 50.9 gramos de vanadio equivale a un mol de esta sustancia. Entonces ya convertido a gramo sería 860.9 gramos de vanadio. Ese dato es mi rendimiento teórico. Eso es lo que ha llegado. Entonces ahora lo voy a comparar con el rendimiento real, que es el que me dieron en el enunciado del ejercicio, para saber cuál es el rendimiento porcentual de la ecuación misma. Entonces, vamos al rendimiento porcentual, que sería la aplicación de esta fórmula sencilla, que es básicamente rendimiento real entre rendimiento teórico por 100. El rendimiento real, como les digo, es el que me dieron al inicio de la ecuación, del ejercicio, y el rendimiento teórico es el que acabo de calcular. Entonces, vamos a sustituir, y sustituyendo tenemos 803 gramos de vanadio, que es lo que me dieron al inicio en el enunciado, que se encontró en el laboratorio, y entre el 860.9 gramos de vanadio, que es lo que acabo de encontrar, que es mi rendimiento teórico o mi reactivo limitante si lo prefieren. Lo multiplicamos por 100 y esto me da 0.93 multiplicado, tenemos una cantidad final de rendimiento porcentual de 93.3%. Eso quiere decir que es el rendimiento de la reacción del 93.3%. Estamos hablando de una reacción bastante efectiva, no se pierde casi nada de producto en la manipulación. O sea que esta reacción, digamos que en su producción va a ser bastante eficiente. Entonces, para eso sirve este cálculo, para saber cuánto producto puedo perder yo en el proceso de fabricación de cierta sustancia. En este caso estamos hablando del 93.3, que es un buen rango, que se consideran buenos rangos a partir de 80% hacia arriba, ¿verdad? Entonces tenemos esta que digamos que es uno de los mejores rangos que podemos obtener. Básicamente eso es lo que quería enseñarles hoy. Hemos visto reactivo limitante y reactivo en exceso y el rendimiento porcentual, que están íntimamente ligados porque las dos cosas tienen mucha relación. Entonces, si se fijan, la complicación nada más va en función del tipo de conversiones y el planteamiento que se puede hacer, pero de ahí los cálculos son bastante sencillos y bastante prácticos. Entonces, de cualquier manera, si han quedado dudas, ustedes pueden consultarlo a continuación. Yo voy a escuchar, voy a estar pendiente. Igual me pueden escribir para hacer sus preguntas puntuales.